saludarles ya en el día jueves, hoy es 18 de marzo de 2021. Estamos comenzando una nueva entrega de Hechos en Emisión Estelar. Qué bueno que ustedes nos acompañan. Roxana. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, amigos televidentes. Así es, qué bueno que nos acompañe. Quédese con nosotros para actualizarse con lo más importante ocurrido en nuestro país y en el mundo. Vamos ahora con nuestros titulares. Hoy se cumplió el tercer día de allanamientos en la Asamblea Legislativa por la investigación de las plazas fantasmas y sobre este tema el ministro de Hacienda advirtió que revisarán el pago de salarios. 4 miembros de una familia fueron asesinados en Ayutuxtepeque. Conozca qué revelan las investigaciones preliminares sobre el múltiple crimen. Una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva. Es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. Hace un año El Salvador confirmaba su primer caso de COVID-19. Esta noche vamos a hablar sobre cómo el país ha enfrentado la pandemia y los avances en la inmunización. Hasta un 30% ha incrementado la contaminación en el lago de Ilopango en los últimos 5 años. Uno de nuestros equipos constató el crítico panorama en la zona. En noticias internacionales, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América aprobó un proyecto de ley que despejaría el camino a la ciudadanía para millones de jóvenes inmigrantes, los llamados Dreamers. Vamos a comenzar con las informaciones y les contamos que hoy el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha dicho que van a someter a una revisión el pago de los salarios en la Asamblea Legislativa. Que por cierto es investigada por plazas fantasmas. Veamos la nota. La polémica investigación que se realiza por las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa mantiene alerta al Ministerio de Hacienda, quien buscará hacer una minuciosa revisión junto a este órgano de Estado para verificar el pago de salarios, ya que según el titular de Hacienda, mensualmente se transfieren al Congreso más de 4 millones de dólares. Todavía tenemos que decidir porque hay que revisar cómo podemos llegar a un acuerdo tal vez con la Asamblea para que tengamos, digamos, una revisión preliminar de cuáles son a los empleados institucionales. Yo no los voy a afectar, pues es gente que llega, que trabaja, que cumple con su horario. Con esas personas yo no tengo por qué afectarlos, es más, debo respetar sus derechos. Pero evidentemente aquel que nunca ha llegado a trabajar y que ahora que se descubrió el tema de las plazas fantasmas de la Asamblea, ha empezado a marcar o ha empezado a firmar cosas, o sea, yo no puedo transferirle, pues. El ministro de Hacienda dice que es preocupante las denuncias del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa y es que serían al menos 1.200 las plazas fantasmas, es decir, quienes cobran un salario sin presentarse a trabajar. La planilla de la Asamblea son cerca de 2.300, 2.400 personas, por ahí anda la planilla. Entonces básicamente la mitad no existe, la mitad son ladrones que estaban tomando plata del Estado sin generar ningún servicio. Así que nosotros no nos vamos a prestar a ser parte de un delito. Para la última semana de marzo, está programada la transferencia que realiza el Ministerio de Hacienda para el pago de salario del órgano legislativo, pero Alejandro Zelaya dice que deberán tomar acciones. Vamos a hacer una revisión, vamos a tomar decisiones en los próximos días. El pago para los trabajadores de la Asamblea Legislativa estaba programado para el 24 o 25 de este mes. Hay que revisarlo para no incurrir en un delito. Nosotros no queremos ser cómplices en ningún momento de los diputados. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República continúa avanzando en la investigación sobre estas plazas fantasmas que involucraría a todos los partidos políticos. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Y por tercer día continuaron hoy los allanamientos en la Asamblea Legislativa por las denuncias de presuntas contrataciones irregulares. Auditores de la Corte de Cuentas de la República trabajan en coordinación con la Fiscalía General de la República en esta investigación. En medio del allanamiento en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Ansora, sostiene que están colaborando con la Fiscalía General de la República para determinar responsabilidades en la asignación de las presuntas plazas fantasmas. Estamos coordinando el trabajo con ellos de acuerdo a los requerimientos que ellos nos hagan. Sin embargo, queremos decir que como Corte de Cuentas vamos a dar toda la colaboración y apoyo desde nuestra parte técnica
a la Fiscalía General de la República y al señor Fiscal General de la República en estas tareas que tienen que ver de investigación que él está realizando. Mientras tanto, los diputados de diferentes fracciones legislativas se desmarcan de los señalamientos y pretenden transparentar los datos de las contrataciones, aduciendo que han respetado la cuota de empleados asignada. Porque nosotros hemos respetado la cuota que nos corresponde como legisladores o como grupo parlamentario, así es que, y hay otro grupo de gente de que pues en su momento era institucional y un presidente o una junta directiva tomó la decisión de quitarlo y luego ganaron un caso y lo reinstalaron y se fueron. El grupo parlamentario del FMLN cuenta con el número menor de contrataciones en relación al número de diputados. Tenemos 203 personas contratadas y 23 diputados y diputadas, y estamos solventes de cualquier señalamiento respecto a contrataciones irregulares. Estas tienen que desarrollarse para clarificar ante la población la situación que está investigando la Fiscalía General de la República. El allanamiento en el Congreso salvadoreño continuará hasta el próximo lunes. El fiscal general de la República, Raúl Melara, solicitará el apoyo de las CIES para robustecer la fuerza investigativa e identificar las posibles plazas fantasmas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. También les contamos que el Ministerio de Hacienda ha presentado 7 avisos por evasión de impuestos ante la Fiscalía General de la República por un monto de $4.5 millones. Se trata de 2 personas naturales y 5 sociedades las que estarían incurriendo en la evasión fiscal. En total, a la fecha, se han presentado 8 avisos superando los $71 millones. El plan antievasión no solo comprende los avisos que nos ven traer todos los jueves. Estamos trabajando en otras reformas, estamos trabajando en cambios administrativos, en lo que pronto, en este año 2021, van a verse los resultados y el efecto del ingreso, el cual ha sido sostenido también por gracia de las actuaciones de la administración tributaria con enfoque al ingreso. Hemos tenido buenos resultados y esperamos mejorarlos. El artículo 196 del Código Tributario dice de que cuando un contribuyente oculte compras con el objetivo de ocultar los ingresos, el valor agregado, la renta y esos hechos generadores, está obligada la administración tributaria a realizar una base presunta sobre los precios de mercado. Y este jueves se instaló la audiencia preliminar en contra del exministro de Seguridad René Figueroa y su esposa Cecilia Alvarenga de Figueroa, acusados de los delitos de lavado de dinero y activos. La Fiscalía asegura que cuenta con abundantes pruebas que los incriminan. Se le atribuye el lavado de dinero y de activos y el monto que se ha acreditado como incremento patrimonial no justificado son $3.7 millones. Eso para las dos personas y las sociedades que ellos representan. ¿Cuáles son las pruebas que ustedes traen? Tenemos una prueba pericial que fue elaborada por personal del Ministerio de Hacienda y del Banco de Fomento Agropecuario, así como también abundante prueba documental y prueba testimonial, informes financieros, informes del registro de tributario en sistemas, entre otros elementos de prueba. El juzgado 14º de paz de San Salvador sobreseyó de forma definitiva al empresario Enrique Raiz y a 5 personas más, quienes en 2014 fueron acusadas de administración fraudulenta y estafa en perjuicio de las sociedades Tradesal y Sindesol, donde resultaba afectado el canadiense Franco Pachetti. En 2014, el juzgado 14º de paz otorgó un sobreseimiento definitivo a favor de todos los imputados, pero los abogados de las víctimas interpusieron recursos de apelación. La Cámara Tercera de lo Penal ordenó evaluar el sobreseimiento definitivo y en 2016 la Cámara Tercera de lo Penal cambió la decisión y dictó el sobreseimiento definitivo por un sobreseimiento provisional. Luego ordenó a la Fiscalía que realizara las diligencias que las víctimas habían solicitado. Tales diligencias consistían en realizar auditorías, peritajes, solicitudes de informes bancarios de las cuentas y transferencias que se relacionaban en el requerimiento de la Fiscalía. Sin embargo, según el juez interino del juzgado 14º de paz, el Ministerio Público Fiscal no realizó ninguna de las diligencias que se habían ordenado. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos enseguida.
Hoy se cumple un año desde que en El Salvador se confirmó el primer caso de COVID-19, por lo que hemos preparado una serie de informes especiales en los que abordamos lo que ha transcurrido en estos 12 meses y cómo la población ha afrontado la pandemia. Así como las acciones que se ejecutan o que ejecutan las autoridades. Recordemos que donde fue detectado el primer contagio y que ha sido pues de ese municipio donde pues han partido todas las acciones que se tomaron a partir del 18, imagínese usted, 18 de marzo de 2020, estamos justo un año después, 18 de marzo de 2021. Veamos el primer informe. Hicimos 2 pruebas de casos sospechosos. Una de esas pruebas salió negativa y la otra salió positiva. Es decir, oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. Así se anunció el primer caso de COVID-19 en el país, contagio que fue registrado en el municipio de Metapán del departamento de Santa Ana, y se trató de un hombre que habría ingresado al territorio salvadoreño por un punto ciego, ya que según las autoridades tenía registros migratorios de una salida a Italia, pero no de su regreso al país. Luego fue remitido al hospital de Metapán y ahí vieron los síntomas, eran parecidos a los del COVID-19. Además, por el nexo epidemiológico de venir de Italia, aunque no tiene un ingreso, pues sí tiene el registro migratorio de haber salido para Italia. Fue remitido como un posible paciente de COVID-19, por eso lo llamamos caso sospechoso. Se le corrieron las pruebas junto con todas las demás pruebas que se corrieron este día y resultó positivo. Ya pasó un año y los metapanecos tienen el recuerdo de preocupación y angustia al saber que ellos y su familia estaban en riesgo de padecer la enfermedad. Pues nos preocupamos mucho porque pues como salimos nosotros a vender lácteos, entonces pues dejamos de salir ya aproximadamente como unos 2 a 3 meses que no salíamos de casa. Porque sí, en casa hay una persona mayor de edad. Sí, cabal. Ya se sintió uno, va algo, como dicen, afligido, preocupado, pues. Porque como eso, como le digo, hay quienes que no, pues sí, no lo tomaron a broma y no se ponían mascarilla y nada. Entonces eso se fue agrandando, pues. El paciente fue aislado y en la ciudad se instaló un cerco sanitario por 48 horas, mientras que un equipo del Ministerio de Salud investigaba los posibles casos sospechosos por haber tenido contacto con la persona contagiada. Y en este municipio, que cuenta con más de 60,000 habitantes, se han registrado más de 427 contagios. Hoy se ve bastante distinto a cómo empezó la cuarentena, ¿vale? Bueno, hoy sí, yo veo que bastante gente sale. Fueron momentos duros, dice don Miguel Rodríguez, comerciante del municipio que se quedó sin su fuente de ingresos durante más de 3 meses. La crisis económica derivada de la pandemia golpeó primero al occidente salvadoreño. Y en la noche se da la noticia que habían cerrado aquí por el primer caso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? No, hombre, yo sentí que se me iba el mundo encima. Mi esposa se puso a llorar. Y porque, como le digo, los ha costado levantarlos y todavía estamos, porque no le digo que, ¿verdad? Pero yo sé que con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo vamos a salir adelante. En esta zona céntrica del municipio permanece un aproximado de 300 vendedores que están buscando salir adelante para llevar el sustento a sus familias. Y aunque apenas se están recuperando, siguen esforzándose por restaurar su economía. La actividad comercial y social en Metapán dista mucho de marzo de 2020. Sin embargo, las medidas de bioseguridad se siguen cumpliendo y ven con esperanza la inmunización que ya empezó con el personal de primera línea. Esperan que se agilice para alcanzar la mayoría de metapanecos y el resto de salvadoreños. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Goches, Noticiero Hechos. Cuando hablamos del SARS-CoV-2, el virus que produce la COVID-19, hablamos de un virus que puede mutar para reforzar su capacidad de contagio y asegurar de esta forma su supervivencia. En el siguiente informe veremos las variantes que han surgido del coronavirus y la posibilidad que existe de volver a contagiarse. El virus de COVID-19 ha tenido diversas mutaciones alrededor del mundo.
Luego de 365 días desde su llegada a El Salvador, son 9 las variaciones del mismo que han sido reportadas hasta la fecha, según el Ministerio de Salud. Hemos mencionado, se han identificado cerca de 9 cepas, eso está en constante investigación a través del Instituto Nacional de la Salud. Para eso precisamente se solicitó una prueba de tamizaje, la cual tiene pues la mayor sensibilidad, y eso es la prueba de PCR, con lo cual cumplimos nuevamente una de las recomendaciones que fueron iniciales en el manejo de esta pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, y es retrasar la llegada del virus. En este caso retrasamos la llegada de las nuevas variantes que podían aumentar o facilitar la transmisión. Confirmó el titular de Salud que al país no ha llegado la variante que fue descubierta en el Reino Unido, ni la de Sudáfrica o Brasil, mismas que pueden tener menor tasa de mortalidad, pero mayor facilidad de contagio. Precisamente las cepas de Sudáfrica, las cepas de Brasil no se han identificado en nuestro territorio. Sí existen variantes, cada país tiene esa característica de que en base a su área geográfica, en base a sus diferentes situaciones poblacionales, las características de cada una de las poblaciones, los virus y específicamente los coronavirus pueden ir sufriendo cambios, y estas adaptaciones en el marco de garantizar su supervivencia. Son pocos los casos registrados hasta la fecha a nivel mundial de personas que han tenido contagio de 2 variantes de COVID-19 al mismo tiempo. Sin embargo, tras superar la enfermedad, el organismo genera anticuerpos en cada paciente. Posterior a ello, expertos señalan que pueden contagiarse nuevamente. Que si nos podemos volver a infectar con el virus, coronavirus o COVID-19, sí existen casos descritos, los cuales desafortunadamente han sido casos graves y casos severos. Y eso probablemente está en relación con algún tipo de inmunidad o con algún tipo de carga viral aumentadísima, lo cual hace que venzan nuestras defensas y en definitiva el paciente vuelve a reinfectarse. Pero la inmunidad no es permanente, tanto por generación de anticuerpos como por vacunación, según señala el doctor Gamero, de un virus que ya dejó más de 2.6 millones de personas fallecidas a nivel mundial y más de 121 millones de casos globales. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad por la vacuna? ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad por la enfermedad? Se ha descrito que aproximadamente son 8 meses los que dura una protección efectiva en ambos casos. Probablemente la enfermedad dure un poco más, pero esto tendrá que ser descrito a través de diversos estudios científicos para determinar exactamente qué tipo de inmunidad y cuál es la que nos va a proteger por mucho más tiempo. Un año después todavía hay investigaciones pendientes por parte de la Organización Mundial de la Salud para conocer más sobre el comportamiento del COVID-19. En El Salvador, la etapa de vacunación se encuentra en primera fase y se espera que continúe en los próximos meses. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. El Salvador ha recibido 2 lotes de vacunas contra el COVID-19. Las primeras 20,000 dosis fueron adquiridas por el gobierno y las otras 33,600 gracias al programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. A continuación vamos a revisar toda la logística que implica recibir el fármaco y también llevarlo a los diferentes centros de salud y aplicarlo, en este caso, al personal de primera línea. Durante meses, la comunidad científica internacional trabajó arduamente para crear una vacuna contra COVID-19. La tarea no fue fácil y los resultados no siempre fueron exitosos. Los países de todo el mundo se mantenían expectantes, ya que esperaban poder inmunizar a sus habitantes ante esta enfermedad que a diario cobraba la vida de cientos de personas. Mientras tanto, los gobiernos no se quedaban de brazos cruzados e iniciaron negociaciones con las farmacéuticas para ser de los primeros en poder acceder al fármaco, incluyendo El Salvador, quien logró alcanzar acuerdos con al menos 5 farmacéuticas, entre estas AstraZeneca, de quien finalmente el 17 de febrero se recibió en el país el primer lote de 20,000 vacunas. Previo a la llegada, el gobierno salvadoreño ya estaba preparado. Se construyeron 162 centros de vacunación a nivel nacional y se creó un esquema detallado de quiénes serían los primeros a los que se le aplicarían las dosis. Iniciando así con el personal de primera línea,
Los médicos que se han mantenido al frente de esta pandemia, al igual que el personal de primera línea no sanitaria, es decir, los policías, soldados, bomberos, protección civil y maestros. Posteriormente, se pasará a la siguiente etapa, que es la población mayor de 50 años, ya que está demostrado de forma científica que existe un alto índice de riesgo. Y el tercer grupo es el comprendido entre 18 y 50 años con algún tipo de enfermedad crónica, diabetes, hipertensión y problemas en su metabolismo. Y el cuarto grupo es el resto de la población adulta joven que no tiene morbilidades. Pero el gobierno aclara que la vacunación es opcional y gratuita. Es porque es voluntaria y habrá gente que por algún motivo no se la quiera poner, aunque esperamos que la mayoría sí se la ponga. Y la segunda es de que porque a los niños muy pequeños no se les recomienda poner la vacuna. La indicación médica son todas aquellas personas de la población, debido a que en nuestro país se va a garantizar que sea universal, a excepción de niños, ¿verdad? Y sobre todo también personas abajo de 18 años y también mujeres embarazadas. Los primeros en ser vacunados agradecieron que puedan ganar inmunidad para poder seguir atendiendo a la población durante esta emergencia sanitaria. Excelente, creo que hemos sido uno de los países favorecidos y bendecidos, ¿verdad? Porque lo que menos queremos es que sigan las muertes a nivel país y en todo el mundo. Gracias a Dios, ¿verdad? Por el hecho de que ya tenemos lo que es la vacuna y pues esperando que no solo nosotros la recibamos, sino también todas aquellas personas que la están necesitando. Pero como toda vacuna, el fármaco puede generar efectos secundarios, pero según el ministro de Salud, tras mantener una vigilancia, se constató que los síntomas han sido leves. ¿Pero qué dicen los médicos que fueron vacunados sobre los síntomas? No tuve ninguna reacción posterior a la aplicación de la vacuna, solamente fue el dolor en el brazo donde me la colocaron. Al día siguiente, que sí es un dolor que al parecer pues es normal posterior a la colocación de la vacuna. Inicié con dolores musculares en la región de aplicación de la vacuna, dolores de espalda, de cuello, artralgias y estuvimos con fiebre en la noche, aproximadamente de 38 grados, artralgias y escalofríos que duraron un día. Más de una decena de países europeos decidieron suspender la vacuna de AstraZeneca por los efectos adversos. Sin embargo, el representante de la OPS en el país pide confiar en la eficacia del fármaco. Debe haber la tranquilidad en la población de que todas las vacunas que están siendo precalificadas por la OMS, por otras agencias de regulación como la europea en este caso, han pasado al menos dos criterios fundamentales. Uno, una eficacia que tendría que estar por arriba del 50 y eso está ampliamente demostrado. Y la otra es la seguridad, es decir, que el efecto beneficioso de la aplicación de la vacuna es mayor que cualquier efecto secundario. El segundo lote de 33.600 vacunas que recibió El Salvador el 11 de marzo fue gracias al programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. La meta del gobierno del presidente Nayib Bukele es inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños. Un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Y justamente este día el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, informó acerca del avance en la aplicación de las vacunas aquí en El Salvador. También abordó las dudas que surgen acerca precisamente de la inmunización y de la vacuna de AstraZeneca. De acuerdo al ministro de Salud, Francisco Alaví, a la fecha no se reportan casos en el que la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca cause efectos secundarios graves a la salud de la población, más allá de un leve proceso febril, dolor o alergia en la zona de la aplicación de la vacuna, a diferencia de países europeos donde se ha suspendido temporalmente su aplicación por la aparición de coágulos sanguíneos en quienes reciben el fármaco. No se ha observado un efecto adverso grave o un efecto secundario grave a causa de la aplicación de esa vacuna. Y eso es importante porque ya llevamos una muestra significativa, que son efectos que se le mencionan al paciente antes de la aplicación, que son las características. No en el 100%, no quiere decir que esta vacuna a todas las personas que le aplicamos les va a dar dolor de cabeza o les va a dar incremento en la temperatura,
Si hay pacientes que se les ha colocado y que no han tenido ninguna sintomatología, hay pacientes que han tenido proceso febril y en el cual me han comentado en esas ocasiones de que ese proceso febril dura un par de horas y luego disminuye. Alaví aseguró que las medidas acertadas implementadas por el gobierno central para combatir la pandemia permitirán que a partir de la segunda semana de mayo inicie la aplicación de la segunda dosis de la vacuna al personal de primera línea, mientras que en abril empezará la inmunización de los adultos mayores, uno de los más afectados por el virus y donde se registra el mayor número de fatalidades en el país. Esto depende de la llegada de los lotes de vacunas. Quisiéramos poder avanzar mucho más rápido. Yo creo que mediante el proceso de la planeación, la llegada de los lotes lo vamos a ir logrando y lo vamos a ir incrementando. Tenemos que ser pacientes y la población lo está haciendo. A un mes de la llegada del primer lote de vacunas contra el COVID-19, más de 41.000 dosis se han aplicado en el país, de acuerdo al ministro Alaví. El proceso de inmunización se continúa desarrollando según lo previsto al priorizar al personal sanitario incluidos en la fase 1 de la vacunación. En las próximas semanas se recibirá un tercer cargamento del fármaco para acelerar su aplicación a los grupos vulnerables. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y para poder reactivar la economía en el país, las autoridades implementaron un plan de forma gradual. A este plan se fueron incorporando sectores a fin de evitar la propagación del virus. Bajo un plan que contemplaba 5 fases, el gobierno de El Salvador anunció la reapertura económica luego de aproximadamente 3 meses de cuarentena por la pandemia de COVID-19. La fase 1 fue establecida del 16 de junio hasta el 6 de julio, en la cual se permitió el reinicio de actividades económicas y sociales. Por ejemplo, los centros comerciales bajo la modalidad de venta en línea, por teléfono y a domicilio, el sector construcción, la industria aeronáutica y salones de belleza y peluquerías bajo la modalidad de citas. La fase 2 fue del 7 al 21 de julio. Aquí se amplió la producción y actividades sociales siguiendo protocolos de bioseguridad y se permitió la reapertura del transporte colectivo y empresas industriales. La fase 3 fue establecida del 22 de julio hasta el 5 de agosto, en la cual se estableció una nueva ampliación de las actividades económicas y sociales, siempre cumpliendo medidas de bioseguridad, y se permitió el comercio al por menor y por mayor, y la reapertura de iglesias y lugares de culto. La fase 4 fue programada del 6 al 20 de agosto, donde se continuó con la ampliación de las actividades económicas y sociales, siempre cumpliendo medidas de bioseguridad, y se incluyeron los espectáculos y eventos deportivos, el turismo interno e internacional y la reapertura de cines y teatros. La fase 5 se programó para el 21 de agosto. Aquí se permitió la reapertura de todas las actividades comerciales, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, modalidad que aún se continúa aplicando, ya que el país sigue siendo afectado por la pandemia de coronavirus. Y para poder suavizar el impacto económico que ocasionó esta crisis sanitaria durante el 2020, el gobierno entregó una serie de incentivos a los salvadoreños. Por ejemplo, la entrega de $300 para 1.5 millones de hogares. Y aunque el mecanismo de selección no quedó bastante claro, la entrega se hizo a través del número de DUI en diferentes bancos en todo el país. Otro fue la entrega de paquetes alimentarios que inició el 17 de mayo en los municipios de extrema pobreza y que aún continúa. Y para las micro, pequeña y medianas empresas, se creó un fideicomiso de $600 millones ejecutados por Bandesal y se destinó de la siguiente manera: 140 millones para las empresas con una planilla menor a 100 empleados o que sus ingresos del último año fueran iguales o menores a los $7 millones, 360 millones para el programa de otorgamiento de créditos y $100 millones para el programa de financiamiento productivo para empresarios y pequeños comerciantes del sector informal. Actualmente se conoció que se ampliarán los sectores beneficiados, aunque primero debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Bien, y este jueves durante la sesión plenaria número 154, los diputados en la Asamblea Legislativa aprobaron con 59 votos las reformas a la ley del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas.
serán reorientados 107.9 millones de dólares destinados a la creación de nuevos subsidios para los sectores más afectados durante el periodo de pandemia. Para el sector informal es que hemos obtenido 47 millones más para seguirlos apoyando en toda esa gran cantidad de solicitudes que tenemos en trámite en las diferentes instituciones que estamos canalizando FIRA-Empresa. También debo decir con enorme alegría que hemos logrado 17.9 millones de dólares en subsidio para todos nuestros artistas, prioritariamente para el sector del espectáculo público. También vamos a apoyar al sector de transporte escolar. A ellos no importa el tiempo de la unidad, puede ser nueva o antigua o de media vida. Lo que queremos es salvarles sus unidades porque no han tenido cómo pagarle a los proveedores de esos vehículos. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Un cuádruple homicidio se reportó o se registró en la zona de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador. Los reportes preliminares detallan que una de las posibles causas de este múltiple crimen podrían ser rencillas de carácter familiar. 4 miembros de una familia fueron asesinados al interior de su casa en la colonia Escandia de Ayutuxtepeque. Las víctimas son 2 hombres, uno de 64 años y otro de 36, y 2 mujeres, incluyendo una de la tercera edad con 95 años. De acuerdo a la Policía Nacional Civil, el crimen se perpetró con arma blanca durante la madrugada del jueves. Se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 en la que manifestaba la opinión ciudadana, voy a decirlo así por cuestiones de la investigación, que en este lugar se estaba dando un incidente lamentable que era el asesinato de algunas personas. Se oían gritos tanto de mujeres como de hombres, en la cual el sistema de emergencias 911 con las patrullas especiales de las secciones tácticas operativas llegaron al lugar. El hecho también ocasionó conmoción en pobladores de la zona, quienes sostienen que no son frecuentes ese tipo de ataques. Increíble, o sea, yo aún lo escucho y no lo creo, porque ellos no se meten con nadie. Yo tengo aquí como 15 años, desde entonces se conocen, y él pues, al momento en que lo veíamos salir a cuando iba al gimnasio, cuando iba porque en el hospital militar trabajaba. Pero de ahí, o sea, ninguno de ellos que uno haya dicho de que tiene problemas o algo por el estilo, ¿no? ¿Desconocían si habían recibido amenazas? Eso sí no lo sabemos, o sea. En la zona también fue capturado un familiar de las víctimas, quien estaba lesionado. Por ahora se encuentra en vías de investigación para comprobar o descartar su participación en el crimen. Hay diferentes móviles, diferentes hipótesis, pero lo que más nos acerca en estos momentos es a rencillas familiares entre la familia, por un sospechoso que tenemos, pero eso se va a determinar, como ya les dije, en la investigación. Esta masacre deja en vilo a Ayutuxtepeque. Las investigaciones se inician al respecto y en los próximos días se podrían revelar más detalles de este hecho. ¿Y quién o quiénes fueron los responsables? Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y la Policía Nacional Civil reportó la captura de los presuntos responsables del asesinato de una profesora y sus padres en Sonsonate el pasado 16 de febrero. Los detenidos son Fermín Antonio Maldinera, José Reinaldo Maldinera y Dimas Elisandro López. Según las investigaciones, se determinó que el crimen se debió a problemas personales entre la familia de los asesinos y las víctimas. En las próximas horas serán presentados ante un juez por el delito de homicidio agravado. Este 2021, ATESA llega al Centro Histórico de San Salvador para convertirlo en un lugar más limpio, trabajando de la mano con la Dirección Municipal de Desechos Sólidos, generando más empleos para los capitalinos. Y se lo reiteramos, este 2021 ATESA llega al Centro Histórico de San Salvador para convertirlo en un lugar más limpio, trabajando de la mano con la Dirección Municipal de Desechos Sólidos, generando más empleos para los capitalinos. Vamos ahora a un resumen de noticias. Una
planta potabilizadora de agua de mar será instalada en la comunidad El Majagual, en el departamento de La Libertad, para beneficiar a 300 familias. Esta obra es parte del Plan Nacional de Agua. El proyecto se realiza en conjunto con el Banco Centroamericano de Integración Económica. En Usulután fue capturado José Atilio Rivera, quien permaneció prófugo durante 18 años. Es acusado de los delitos de violación agravada y robo agravado. Un joven de 20 años falleció luego que el vehículo en el que se conducía chocó contra un poste de telefonía en la zona de la Basílica de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán. La excesiva velocidad y el consumo de bebidas embriagantes habrían sido las causas del percance. El Ministerio de Salud realizó tamizajes comunitarios en diversos puntos del departamento de Morazán. Fueron más de 2.000 pruebas para la detección del COVID-19 las que se realizaron, y a nivel nacional superan las 800.000 pruebas PCR. TESA llega al Centro Histórico de San Salvador para convertirlo en un lugar más limpio, trabajando de la mano con la Dirección Municipal de Desechos Sólidos, generando más empleos para los capitalinos. Y uno de los lagos más importantes del país está sufriendo altos niveles de contaminación, tanto en su cuerpo de agua como en el entorno. Pero hay una organización que está trabajando para recuperar esa joya natural. La periodista Carla Goches nos muestra en qué consiste. El lago de Ilopango aumentó significativamente su contaminación, diversidad de químicos, el desemboque de aguas negras y la irresponsabilidad de las personas al tirar desechos sólidos son la principal causa de que este espejo de agua se esté deteriorando. En los últimos 5 años, la contaminación del lago aumentó aproximadamente 30%, según miembros de la organización Pro Lago de Ilopango. Y lo que más ha subido son contaminación por la E. coli, que es de heces fecales, y algunas contaminaciones relacionadas con los humanos que vivimos y desechamos algunas cosas. Estamos peleando bastante por reducir la contaminación de las empresas que drenan sus químicos y sus colorantes en los ríos. En eso hemos trabajado bastante. Aparentemente todo está limpio. Las aguas cristalinas que se pueden apreciar desde este punto del lago en el cantón Joya Grande hacen parecer que no hay contaminación alguna, pero la realidad es muy distinta. Las especies acuáticas se están muriendo debido a las prácticas irresponsables de algunos pescadores que dejan sus redes deterioradas en el lago, causándoles la muerte al quedar atrapadas. Es por eso que se están realizando jornadas de limpieza subacuáticas. Que nos colaboran las diferentes empresas de buceo que hay en El Salvador. También estamos trabajando con bordas, ecobordas se llaman, que se ponen en la salida de los ríos. Cuando vienen las crecientes, viene todo el plástico y toda la basura, ahí lo tratamos de contener y lo llevamos al centro de reciclaje. Ese es un proyecto que estamos desarrollando. A las puertas de la Semana Santa, esperan que los turistas sean conscientes y no sigan dejando basura, pues en los últimos años la contaminación incrementó debido a que la comunidad no cuenta con un servicio de recolección de desechos sólidos regular. Solo creo que viene una vez por semana el tren de aseo y se lleva nada más la basura de la escuela. Y creo yo que de un basurero que tienen ahí, pero el resto de basura no lo tocan y tenemos que hacer algo con eso. Que uno limpia, por ejemplo, aquí enfrente, nosotros limpiamos, cada quien de su negocio tiene que limpiar, pero no todos colaboran. Hay unos solo medio barren su casa, pero yo digo que le pidieran a todos los dueños de negocio que limpiaran dentro del lago y afuera del lago y que fueran más conscientes, que la basura la recogieran y la detuvieran allí para mientras viene el tren de aseo, porque han estado mandando tren de aseo aunque sea una vez. Ante un servicio ineficiente de recolección de basura, los jóvenes se han organizado para promover el reciclaje. Aquí se clasifican los materiales que posteriormente serán vendidos, convirtiendo el proyecto autosostenible.
Por ese motivo hemos hecho un sistema de recolección interno, el cual consiste en recoger la basura. Ahorita estamos recogiendo la basura de un sector que se llama Patauta y estamos en conjunto con los dueños de los comedores viendo de qué manera ellos nos dan el vidrio y también las botellas plásticas que ellos no saben qué hacer con ellas. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo traemos al centro de reciclaje y aquí hacemos la separación. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente ha dado seguimiento a algunas denuncias, principalmente con el tema de químicos que desechaban las empresas aledañas al río Chahuite. De continuar con estos índices de contaminación, el lago podría perder una gran cantidad de especies acuáticas y también de aves. Con imágenes de Roberto Martínez, Carla Goches, Noticiero Hechos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley migratorio que busca regularizar a millones de jóvenes indocumentados conocidos como los Dreamers y a cientos de miles de beneficiarios de los programas TPS. Pendiente aún de una incierta tramitación en el Senado, se trata de una de las piezas claves del proyecto de reforma migratoria del presidente Joe Biden. En el Congreso de Estados Unidos está enfocada la atención de inmigrantes de diversas comunidades este jueves, con la discusión de los proyectos legislativos Ley de Promesas y Sueño Americano y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola. El panorama de millones de extranjeros sin estatus legal está viendo un potencial alivio en el horizonte. La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, citó una frase del presidente Ronald Reagan para destacar la importancia de este paso legislativo. Si alguna vez cerramos la puerta a los nuevos estadounidenses, perderíamos nuestro liderazgo en el mundo. Siempre ha sido un placer para mí cantar las alabanzas de nuestros soñadores. Nos hace sentir tan orgullosos. Entonces, para nosotros, este día es un día no solo para aprobar leyes, sino también un motivo de celebración. Líderes hispanos en el Congreso afirman que es el momento de apoyar a una fuerza laboral que durante la pandemia está dando la cara en el sostenimiento de la cadena de suministros de alimentos para el país y en las redes hospitalarias para la asistencia de enfermos. ¿Por qué son importantes estos proyectos de ley en este momento? Porque es precisamente ahora, durante una pandemia, cuando necesitamos aprobar estos proyectos de ley. Los soñadores son médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, rastreadores de contactos y creadores de empleo. Los trabajadores agrícolas se están infectando y muriendo de COVID a una tasa mucho más alta que el público en general. A pesar de que los republicanos ya se han pronunciado en contra de estos proyectos de ley, se espera que sean aprobados en la Cámara Baja, controlada por el Partido Demócrata. Pero existen dudas de que lleguen a su promulgación, pues no se anticipa su aprobación en el Senado. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y a eso agregamos que en Texas un centro para realizar convenciones y espectáculos ha sido convertido en un refugio temporal para miles de menores que cruzaron la frontera sur sin documentos. Esta es la estrategia más reciente del gobierno estadounidense para hacer frente a la ola de niños no acompañados que están llegando a su territorio. 200 menores indocumentados en custodia del gobierno estadounidense luego de cruzar la frontera sin la compañía de sus padres llegaron anoche al Centro de Convenciones de Dallas, confirmó a La Voz de América la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, encargada de tramitar la apertura de refugios temporales para estos niños. Aquí, según un memorando oficial obtenido por la prensa asociada, se ubicarán hasta 3.000 varones de entre 15 y 17 años. La meta del gobierno es que estén no más de 60 días en estos albergues y el proceso es que se les encuentre un hogar seguro a estos niños. A principios de semana, 4.000 menores permanecían en custodia de las autoridades fronterizas en centros de procesamiento de ICE, como este en Donna, Texas, donde hasta ayer permanecían cerca de 1.000 niños y jóvenes. Las condiciones de vida en los centros de detención en la frontera no son buenas, que están empaquetados en carpas, algunos duermen en el piso y otros no pueden bañarse durante días. El gobernador del estado responsabiliza a la Casa Blanca por la reciente ola de indocumentados que cruza la frontera desde México.
Estos refugios son el resultado directo de las imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Biden, que están provocando un aumento en los cruces fronterizos y la actividad de los cárteles. El número de menores no acompañados que intentan cruzar la frontera se encuentra en su nivel más alto desde marzo de 2019. Solo en el sector del Río Grande, en el sur de Texas, las autoridades fronterizas intervinieron a 11.200 el mes pasado, según cifras oficiales. En otras noticias, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió este jueves con deseos de buena salud a las declaraciones de su homólogo estadounidense Joe Biden, quien dijo que le consideraba un asesino en una entrevista que elevó aún más las tensiones entre Moscú y Washington. Putin dijo: ha habido eventos difíciles, dramáticos y sangrientos en la historia de los dos países, pero cuando nos acercamos a otra persona, cuando hablamos de otros estados y otros pueblos, siempre nos estamos mirando en un espejo. Y luego insistió en que siempre nos vemos a nosotros mismos ahí. Así, Putin respondió a los controvertidos comentarios realizados por Biden a raíz de un informe de la inteligencia estadounidense que sostiene que el gobierno ruso interfirió en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre a favor del ahora expresidente Donald Trump. Vamos a Europa. En pleno, el Congreso de España aprobó este jueves la regularización de la eutanasia en el país. Tras conseguir este último aval, la ley entrará en vigor 3 meses después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Con esta iniciativa en marcha, aquellos mayores de edad, nacionales o residentes en España y que acrediten una enfermedad grave, crónica e incurable que les cause un gran sufrimiento, podrán acceder a la ayuda para morir. La prestación será financiada públicamente, aunque se va a ofrecer tanto en centros públicos como privados. Vamos a continuar con Noticiero Hechos. Las autoridades del Ministerio de Educación y la Embajada de Qatar verificaron la ejecución de obras en un centro escolar del municipio de Comasagua, en el Departamento de la Libertad. La periodista Jennifer Flores estuvo ahí. Estas son las nuevas instalaciones del Centro Escolar El Peñón, ubicado en el municipio de Comasagua, que beneficiará a niños de educación parvularia y jóvenes de educación media. En total serán 100 estudiantes los favorecidos. Queremos agradecer profundamente al Estado de Qatar por haber hecho posible que este centro educativo esté como lo estamos observando esta mañana. Ellos nos han donado aproximadamente $500,000 para legalizar el terreno a nombre del Ministerio de Educación y para construir esto que ven ahora. Ciertamente el Ministerio de Educación antes de la pandemia le dio seguimiento a este donativo. Nosotros hemos invertido alrededor de $180,000 para construir este techo y otras áreas que prontamente ustedes van a ver. Las obras ejecutadas se realizaron con fondos de cooperación donados por el Estado de Qatar por un monto de $50,000, pues la idea es mejorar las condiciones para que algunos jóvenes reciban sus clases a partir del 6 de abril. Con dicha cooperación fue posible realizar la compra del terreno en el cual se encuentra ubicado el centro escolar, el diseño de las instalaciones, la construcción de 3 módulos de aulas para educación básica, parvularia, dirección, centro de cómputo, cocina, comedor y centro recreativo, así como el equipamiento y adquisición del mobiliario y equipo informático. La escuela ahora cuenta con un centro de cómputo, aulas equipadas, áreas de recreación para los niños, una cancha, comedor, entre otros espacios. Es para nosotros muy especial la verificación del proyecto, ya que muy pronto daremos el reinicio de clase que tanto hemos estado esperando. Un gran beneficio, ¿verdad?, para todos los niños, ¿verdad? Porque aquí hay amplitud, tienen área recreativa, una canchita para su juego, ¿verdad? Y esta parte que es de usos múltiples, ¿verdad? Y tienen su área también de comedor. ¿Totalmente equipada? Totalmente equipada, sí. Esto es, creo, en el municipio es una de las escuelas mejores en la actualidad, ¿verdad? Para
nosotros un privilegio que se tomara en cuenta nuestro centro escolar y nuestra comunidad, que aún es humilde y sencilla, pero con mucha visión hacia el futuro. Sabemos que solo a través de la educación se pueden generar cambios en nuestras vidas. También agradecer a la República de Qatar, la cual tuvo tan noble gesto de construir nuestra nueva escuela. La ministra reiteró que el tema de educación y la infraestructura escolar son prioridad en su gestión, mientras que se seguirá apostando a reducir la brecha digital. Por eso continuarán entregando computadoras y libros de texto para que el próximo 6 de abril, que los estudiantes regresen a las aulas, los hagan en mejores condiciones. Con imágenes de Ever Ábalos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. El gobierno francés anunció un nuevo confinamiento, aunque parcial e híbrido, para París y otros 15 departamentos más afectados por la pandemia del COVID-19. Ante la lentitud de la vacunación por la falta de dosis y los fallos de planificación y el avance de la variante británica del coronavirus, se decidieron medidas restrictivas adicionales que estarán en vigor al menos 4 semanas. El primer ministro dijo que estarán cerrados los comercios no esenciales. Seguirán clausurados, como desde hace casi 5 meses, los bares, restaurantes, museos y monumentos. Por otro lado, Francia, Italia y España volverán a aplicar la vacuna de AstraZeneca a su población después de que la Agencia Europea del Medicamento defendiera hoy su seguridad y eficacia. La vacuna y la reactivación económica en Estados Unidos han sido analizados por expertos que creen que un gasto revancha podría venir para algunas industrias a medida que más personas reciban la inmunización. Aunque el 30% de la población estadounidense dice que es poco probable que se den la vacuna contra el COVID-19, la seguridad es sin duda una de las prioridades para los consumidores y la reactivación económica, que expertos opinan podría beneficiar especialmente a industrias relacionadas con entretenimiento y hospitalidad. Nuestra encuesta Bankrate encontró que la mayoría de los estadounidenses está planeando hacer eso, volver a interactuar en centros comerciales, restaurantes, tiendas, supermercados y similares. Aproximadamente el 24% de los estadounidenses dice que se sentiría incómodo al volver al público y frecuentar las tiendas incluso después de recibir la vacuna. Mark Hamrick, analista senior en Bankrate.com, señala que las experiencias de consumo en línea fueron fortalecidas y durante la cuarentena impactaron no solo precios de bienes, sino de servicios que en otras circunstancias tendrían una demanda mucho más alta, como lo es la gasolina, que fue adquirida en menor proporción, pues la gente no necesitaba mayor movilidad. Es bastante notable durante la pandemia que la gente esencialmente haya encontrado formas de hacer las cosas y los consumidores lo hayan hecho migrando muchas de sus compras a Internet. Y ahora tenemos gastos en bienes por encima de los niveles prepandémicos, el gasto en servicios que aún debe recuperarse. Hamrick agrega que el camino hacia una economía más fuerte depende de la reanudación total del gasto del consumidor asociado con un esfuerzo de vacunación exitoso, aunque agrega que a esto se debe sumar que la gente pierda el miedo que ha generado la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Millones de muestras de las especies de la Tierra podrían terminar almacenadas en la Luna. Un grupo de científicos buscan construir una especie de arca de Noé lunar. ¿En qué consiste? A continuación la nota. El material genético de las 6.700.000 especies de plantas, animales y hongos en la Tierra podrían quedar almacenadas en las cuevas de la Luna. Esta es la propuesta liderada por el Dr. Jekan Thanga, jefe del Laboratorio de Exploración Robótica Espacial y Terrestre SpaceTrex de la Universidad de Arizona, quien junto a su equipo busca elaborar una bóveda lunar para guardar copias genéticas. La Luna está a solo unos 4 o 5 días de distancia en términos de transporte. Necesitamos unos 250 lanzamientos de cohetes que serían necesarios para transportar las muestras de cada especie. Las muestras congeladas se almacenarían en los tubos de lava subterráneos, que preservarían las especies en caso de una guerra nuclear o cualquier otra calamidad que pusiera en peligro la extinción de las especies y del planeta. Ahora tenemos impacto en todos los ecosistemas en todos los rincones del mundo. El doctor subrayó que la humanidad ha superado desde plagas hasta erupciones volcánicas.
por lo que hay que concientizar las enseñanzas del pasado. ¿Qué podemos aprender de esas lecciones del pasado? ¿Podemos adelantarnos a la curva y en lugar de convertirse en una especie reactiva, ahora llegue al siguiente nivel de madurez de predecir y prevenir? Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Bien, llegamos al final de esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Feliz noche.